Les presento entonces a la doctora Laura Álvarez. Ella a la fecha ahorita es oficial principal de conservación y diseño urbano del Ayuntamiento de Nottingham en Inglaterra. Es doctora por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y realizó sus estudios de licenciatura y maestría en La Plata, Argentina, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entre sus muchos quehaceres, también en sus 20 años de haber trabajado en urbanismo y arquitectura, trabaja con varios grupos de diseño urbano y inclusión urbana en lo que es Nottingham. Ella es presidenta de varios grupos de diseño colaborativo con la población y ha recibido también muchos premios y participado en televisión y entrevistas internacionales. Entonces, estoy segura de que su participación el día de hoy para todos dará muchísima más apertura en lo que nosotros tenemos idea de lo que es urbanismo. Le cedo la palabra, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Del otro lado del charco, como decimos los argentinos. Es realmente un orgullo. Estoy emocionada hasta las lágrimas de poder estar hablando acá con ustedes. La tecnología hace esto posible. Realmente es una cosa hermosa. Y me pone un poco nerviosa la introducción que me has hecho, Concepción, porque en realidad yo soy simplemente Laura y bueno, resulta que me dedico a esto. Aquí estamos. Vengo a compartir un poquito lo que está pasando acá en Reino Unido y cómo se están viendo el camino a tomar, cómo veníamos tratando de desarrollar espacio público sostenible y cómo estamos reviendo eso a través de lo que ha pasado con la pandemia y cómo estamos viendo el futuro de los espacios públicos y cómo la legislación y las guías urbanas se están adaptando para responder al tema. Les voy a mostrar algunas fotos y les voy a contar un poco la experiencia de lo que está pasando acá. A ver, voy a tratar de compartir mi presentación. Doctora, ¿sí? ¿Se ve? Se ve perfecto, sí. Bueno, muchas gracias. Desde ya yo voy a hablar bastante rápido porque tengo mucho para decir y además tengo un acento un poco extraordinario de haber vivido en Reino Unido por 20 años. Si no me entienden, por favor, levanten la manito y pregúntenme, que yo no tengo ningún problema en explicar lo que estoy diciendo. Lo primero que quería presentar es el tema de que si uno va a internet y busca en línea ¿qué es lo que está pasando con la adaptación de los espacios públicos a nivel mundial a través de lo que pasó con la pandemia o cómo los espacios públicos se están adaptando y están cambiando? Hay una barbaridad de guías de diseño, una barbaridad de legislación, qué hacer, qué no hacer. Esto es el centro de atención en academia, en industria, en gobierno, en comunidades, sector voluntario. Todo el mundo está pensando qué es lo que va a pasar con nuestros espacios públicos. No sé si desde donde ustedes están está pasando lo mismo, pero acá realmente es un problema muy grave y eso es una cosa que está atrayendo mucha atención. Ustedes imaginan que estamos en una isla muy chica con una población muy grande. Una de las cosas que me pasó a mí cuando me emigré a Reino Unido fue un sentido de claustrofobia porque hay gente en todos lados. Hay gente. No es como era en Buenos Aires, donde uno tiene, la población es muy grande, pero a la vez hay mucho espacio verde. Y Europa está muy poniendo mucha atención a qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero no es solamente Europa. Esto está pasando mundialmente. Municipios están viendo de qué manera pueden responder con los recursos que tienen, con el conocimiento que tienen, con la forma en la que la gente está usando los espacios públicos, con las distintas variedades culturales. Acá en Nottingham tuvimos
prácticamente yo estuve trabajando por 2 meses sin parar, prácticamente no dormía mi equipo, tratando de ver qué hacíamos rápidamente para adaptar los espacios públicos antes de que la gente vuelva a salir, mientras estábamos en cuarentena. Mucho, mucho trabajo, con muy pocos recursos. Esto es en Bristol. Sí, Bristol, y uno de los problemas que hubo acá en Reino Unido es que la gente está muy acostumbrada aún, aunque no lo crean, todavía la gente está muy acostumbrada a usar el sistema imperial en lugar de usar el sistema métrico. Y la Organización Mundial de la Salud empezaba a hablar de las distancias que había que tener para hacer una distancia saludable de 2 metros. La gente no tenía la concepción mental de cuánto eran 2 metros y hubo muchos problemas en cuanto a que la gente no respetaba la distancia. Eso tardó bastante. Ahora, recién ahora la gente está empezando a entender cuál es la distancia que tenemos que mantener. Entonces, muchos municipios han recurrido a sistemas de bajo costo como este, marcar en el césped, marcar en el pavimento cuántos son 2 metros y qué es una distancia saludable. Muchos municipios han empezado a ver la legislación, rever todo el sistema de infraestructura. Esto está pasando en todo el Reino Unido. El gobierno central ha dispuesto una barbaridad de fondos, realmente una barbaridad, billones de libras de fondos para municipios para que revean todo el sistema de infraestructura. La mayoría de los municipios lo primero que hizo fue empezar a cambiar carriles de autovías y carriles para vehículos en sendas de bicicleta, porque el mayor miedo que hubo a nivel gobierno fue que la gente, cuando empecemos a volver a salir de la cuarentena, la gente no va a querer usar el transporte público, a la vez el transporte público está súper saturado, porque hay un límite en cuánta gente puede ir en un colectivo, 5 o 6 personas nada más, y la gente va a volver al auto. Y no nos olvidemos que estuvimos trabajando aquí por 30 años prácticamente en tratar de mover a la gente del uso del transporte, del uso del vehículo privado al transporte público para bajar las emisiones de carbono. O sea, este es un tema muy, muy importante. La gente, el miedo que hay a nivel gobierno es que la gente vuelva al auto y todo el trabajo que se ha hecho por décadas se disuelva y se revierte. Entonces, estamos trabajando día y noche para tratar de facilitar el uso de scooters eléctricos, bicicletas y tratar de que la gente camine. Medidas como, por ejemplo, prohibir el uso de vehículos, el ingreso de vehículos a cierta cantidad, 100 metros de las escuelas, 200 metros. En Nottingham estamos diciendo que vehículos no pueden acceder a 300 metros de las escuelas. Es decir, la gente tiene que caminar y no le queda otra. Y también una cosa que pasó durante la cuarentena, no sé, supongo que en México todavía debe ser como en Argentina, que la gente va a la calle, está en la calle, es un tema de clima, pero también otro tema que hubo acá en Reino Unido es que la gente no usaba la calle para nada, aparte de para usar su vehículo. Las calles estaban totalmente ocupadas por autos. Pero cuando estuvimos en cuarentena y nadie se movilizaba, los chicos, los adultos empezaron a salir, a patinar, a andar en bicicleta, a jugar en la calle como hacían en la década de los 80. Desde los 80 que no se veía una cosa así. Es más, la generación, que ahora serían los estudiantes, los de 20 años, no podían concebir que la gente esté jugando en la calle. Y a tal punto esto sucedió, les voy a mostrar unas escenas de mi barrio, de mi calle. Esto es en mi calle. Estos son vecinos que viven, comparten un edificio, viven en departamentos en un edificio y empezaron a sacar las mesas, las sillas afuera porque los bares estaban, imagínense, Reino Unido sin bares, prácticamente es una catástrofe. Entonces la gente empezó a sacar las sillas y las mesas a la calle, a formar sus propios bares públicos, obviamente con distancia. Ustedes pueden ver ahí a la derecha, al fondo, que otros vecinos están bastante alejados. El tema es que lo que pasa es que a medida que la gente empieza a tomar, las distancias empiezan a poner más borrosas. Y también tenemos 3 vecinos, 3 distintas casas que tienen bandas y los vecinos empezaron a salir a tocar afuera porque como no se puede ir a conciertos públicos, más bien divirtámonos con los vecinos, ¿no? Bueno, todo este tipo de comportamiento absolutamente extranjero, absolutamente, prácticamente de otro planeta para lo que es Reino Unido. Esto es una boda que hicieron en la calle y esto pasó en todo el Reino Unido, desde Escocia hasta el sur.
Es una boda, esta pareja no pudo tener la familia en el día de su boda, por lo tanto sacó la boda a la calle. Y todos los vecinos salimos a nuestra puerta con un vaso de algo a celebrar. Este tipo de uso de los espacios públicos es una cosa nueva para el Reino Unido, es una transformación. La gente empezó a darse cuenta que es algo beneficioso, que es maravilloso conocer a los vecinos y celebrar. Y los comportamientos empezaron a cambiar. El problema que todo esto está trayendo, que a nivel social es fenomenal, pero el problema que está resultando a raíz de eso, lo que vemos enfrente ahora es los casos de coronavirus en Manchester, que por el momento Manchester volvió a una cuarentena local, prácticamente regional, la ciudad de Gran Manchester, están en cuarentena de vuelta, porque como ustedes ven, el primer pico era el pico de coronavirus del marzo que tuvimos en Reino Unido, empezó a bajar con la cuarentena y la distancia social, pero a medida que los bares empezaron a abrir, los restaurantes empezaron a abrir, la gente empezó a salir, el pico empieza a subir nuevamente. Y esto está pasando a nivel nacional y de hecho esta noche tenemos una conferencia de prensa por nuestro primer ministro que nos va a decir qué es lo que va a pasar y ya estamos previendo otra cuarentena nacional. Así que los comportamientos van muy de mano con el tema de la pandemia, pero también con el tema de a futuro. ¿Cómo es que vamos a planear para todo este cambio de comportamiento? Porque esta vez tenemos una pandemia de coronavirus, pero esto, los científicos que están investigando el cambio climático y las consecuencias del cambio climático están muy firmes en la posición de que una cosa así se puede repetir a futuro. ¿Cómo vamos a preparar los espacios públicos para poder sobrepasar algo así de nuevo? Somos todos seres sociales y vivimos en contacto con otros. Y tratar de aislarnos por tiempos prolongados va en contra de la naturaleza. Y lo que estuvo sucediendo, este es un caso que les muestro ahí en las noticias, Reading, cerca de Londres, un muchacho con una arma blanca muy, muy grande salió al parque y empezó a acuchillar a quien se le cruzaba, a grupos que estaban sentados haciendo picnic, 3 personas murieron y muchos heridos, y ese no fue el único caso. Hubo muchos casos así alrededor del Reino Unido. Y no se olviden que tuvimos la pandemia durante el verano, es decir, la gente podía salir un poquito más. También está el tema de otras presiones sociales. Hay otros temas que van en paralelo a la pandemia. Esta es una movilización que prácticamente pasó en todas las ciudades del Reino Unido en apoyo al incidente que hubo en Estados Unidos, Black Lives Matter, en apoyo al incidente de Estados Unidos, pero a la vez tratando de rever la legislación que tenemos acá. Y yo tuve muchos amigos que acudieron a estas protestas, donde se ve que la gente no está manteniendo prácticamente cientos y cientos de miles de personas sin mantener la distancia en un punto crítico de la pandemia. Pero es un derecho civil. Y yo le pregunté a muchos de mis amigos que fueron, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue lo que te motivó sabiendo que hay una pandemia, que tenemos que mantener el espacio? Y la respuesta que recibí muchas veces fue que hay problemas más grandes que la pandemia. Mi punto de vista difiere de eso. Mi punto de vista es la pandemia es temporal. Hagamos lo que podamos ahora y retomemos estos problemas que son de cientos y cientos de años, son antiguos. Sí, hay que ver estos problemas, pero lo podemos hacer cuando la pandemia pase. Esto es una emergencia. Lo que pasa es que a la gente se la puede retener hasta cierto tiempo. Otro tema que tenemos acá abajo ahí es una protesta que hubo en Trafalgar Square en Londres. Y esta es toda gente que no cree que el coronavirus exista. Entonces la pandemia fue, díganos la verdad. Ahora, bueno, no sé, yo no tengo la bola de cristal, pero en realidad conozco mucha gente que ha perdido familiares y que ha quedado muy mal con secuelas del coronavirus. Hubo mucha tragedia. Gente que tiene problemas de otro tipo de salud, acaso de no haber sido tratado cuando estuvo la pandemia. Y bueno, pero esta gente está en ese sistema de creencia de que todo esto no existe y díganos la verdad. Entonces vemos un montón de cientos y cientos de personas sin mantener la distancia y sin máscaras, obviamente. Salud mental juega un problema ahí, percepción de riesgo, cuál es el riesgo mayor y en la balanza qué ponemos como prioridad. El sistema de creencias,
Y todo esto tiene una influencia muy grande en cómo la gente responde y la conducta que tiene en el uso de los espacios públicos. El problema también que sale a raíz de todo este uso de los espacios públicos y de responsabilidad individual es que hay un montón de sector de la población, gente de edad, gente con sistema inmune deprimido. Por ejemplo, mi marido tiene problemas de inmunodepresión y nosotros estuvimos encerrados por meses, todavía no podemos ir al centro. Gente con problemas de movilidad que no puede integrarse a la sociedad por las prácticas y los comportamientos de ciertos grupos. Cuando ven ahí la foto que está abajo a la derecha, esa es una calle en Nottingham. Y si ven que el gobierno ha puesto ahí un cartel que dice manténgase a su derecha y abajo dice forme fila. Bueno, no, la gente no tiene máscaras, están bastante juntos. Sí se entiende que Reino Unido tiene aldeas con callecitas medievales muy chiquitas, pero el gobierno ha trabajado muy rápido para tratar de poner sistemas que ayuden a que todos podamos utilizar un espacio público y sin embargo ciertos comportamientos están aumentando la segregación de ciertos grupos. Es decir, acá tenemos inclusividad en riesgo debido al comportamiento humano. Todo esto que está pasando nos da una oportunidad única para reevaluar el mundo que estamos construyendo y para ver qué camino vamos a seguir. Y acá traje una comparación, estuve mirando y evaluando cuáles eran las pautas de diseño que eran dominantes antes del coronavirus, sobre todo en Reino Unido. ¿Qué era lo que estuvimos diciendo por 30 años, machacando en papeles de publicación académica, en libros, en todo tipo de publicación, en academia, en conferencias? ¿Cuáles fueron los temas de conversación? El camino del urbanismo hasta hoy para lograr urbanismo sostenible, inclusivo y saludable se basaba en lo siguiente. Creemos sociedades mixtas. Tratamos de crear más contacto interracial, más contacto entre diferentes edades, más contacto entre diferentes religiones, porque cuando la gente rompe las barreras y empieza a entender que el prójimo es un ser igual, un montón de los problemas de violencia, terrorismo, ataques y segregación social se van a empezar a disolver. Eso fue una de las cosas primordiales. Otro tema fue, tratemos de diseñar para la cohesión social. Cuanto más contacto y actividad haya en el espacio público, los niveles de confianza entre gente, incluso desconocidos, suben y entonces la gente empieza a crear más organizaciones comunales que a la larga van a aumentar la posibilidad de que estas comunidades sean resilientes si hay algún sistema de riesgo. Otro tema fue el acceso al verde. Desde ya, contacto con la naturaleza aumenta el sistema inmunológico, es bueno para la salud física y mental, para la educación, aumenta la producción laboral, etc. Un montón de beneficios que ya están todos académicamente comprobados y preserva los ecosistemas y mantiene el planeta. Densidad media era otro de los temas que acá en Europa estaban machacando muchísimo. Edificación compacta, 4 o 5 pisos máximo, con acceso directo al verde, mucho espacio público o semi-privado, compartido. Por ejemplo, tratemos de no diseñar torres de vivienda. Ya acá en Reino Unido se empezaron a demoler todas las torres de vivienda construidas en los años 60 y 70 y ustedes deben haber visto lo que pasó hace unos años con el Grenfell Tower, la torre Grenfell que se incendió. Muchos de esos edificios se están demoliendo, Nottingham 4 ya se demolieron, porque traen muchos problemas social, de salubridad, de salud mental, etc. Entonces ahora estamos revirtiendo a un sistema medio parecido a lo que teníamos en la edad victoriana, donde las viviendas eran de 3, 4 pisos, 5 pisos máximo, con un poco de jardín privado, pero una cantidad bastante importante de verde público o semi-privado. Y bueno, reevaluemos qué pasó con esas 4 medidas de diseño para tratar de lograr diseño sostenible. ¿Qué pasó durante la pandemia? El tema de las sociedades mixtas, ¿funcionó o no funcionó? Bueno, sociedades mixtas, ahora toda la investigación científica que está saliendo comprueba que cuanto más mixtas eran las sociedades, más apoyo comunal hubo durante la pandemia y más bajos eran los niveles de soledad. Sobre todo en calles, por ejemplo, como la mía, donde la gente se conoce y se veía,
Había gente de edad o gente que estaba totalmente aislada por problemas de salud, por ejemplo, el caso de mi familia, que totalmente dependiente de vecinos, porque yo tengo mi familia en Argentina, mi marido no la tiene cerca, dependiente de los vecinos, y familias con chicos, familias de otra capacidad, de otra edad, han apoyado muchísimo a los vecinos que necesitaban. El tema de la cohesión social. La cohesión social ayudó a subir la resiliencia, es una cuestión sostenible en tema de sociedad. Bueno, en realidad sí. De nuevo el ejemplo de mi calle, pero esto ya hay evidencia científica a través de todo Reino Unido. La gente se empezó a prestar juguetes para los niños que estaban súper aburridos durante la pandemia, que parece que no, pero esto causa estrés en los padres. Hubo como una colecta de juguetes donde la gente compartía, se intercambiaban rompecabezas. Un vecino, nosotros no conseguíamos harina, no se olviden que acá en Europa, sobre todo en Reino Unido, una isla, no producimos nuestro propio alimento, dependemos de importaciones, y con el tema de la pandemia fue muy problemático, no teníamos harina, por meses no teníamos huevos, cosas simples como eso. Y una vecina nuestra consiguió harina directamente de un molino, por un contacto que tenía, compró 70 kilos, las envasó en paquetes de 1 kilo y todos le compramos al vecino. Con los huevos, otra persona hizo lo mismo. Acá, ahí como ven ahí la cajita, hubo un vecino que tenía un montón de hierbas y les empezó a compartir. Todo esto no hubiera pasado si la gente no se conociera entre sí, no hubiera tenido una forma de comunicarse. Entonces, diseñar para las sociedades mixtas ayuda a aumentar la organización comunal y eso a la larga genera mayor resiliencia social. Un caso muy simple, por ejemplo, es diseñar con un jardín adelante y todas las puertas principales que salgan a ese jardín y que todos los muros sean bajos para que la gente tenga sí o sí que ver al vecino en algún punto del día, cuando llevan los niños a la escuela, cuando sacan la basura. Por lo menos una vez por día ves al vecino y le decís hola y sabes qué cara tiene, por ejemplo. Acceso al verde. Íbamos en el camino correcto en decir que teníamos que tener acceso al verde, sin duda alguna. Todos los resultados están saliendo que la gente que tuvo más acceso al verde, la gente que tenía jardín propio, aunque sea chico y no tenga mucho espacio, logró mayor equilibrio mental, tenía mayor salubridad, hasta el punto que el gobierno empezó a dar acá como bonos para que la gente pueda ir y comprar plantas y plante. La necesidad de usar el jardín y el espacio verde y contacto con las plantas fue primordial. Y otro tema es que la legislación ahora está empezando a cambiar, en Nottingham ya la teníamos, pero muchas ciudades no la tenían, que si se construyen a altura, residencias, cada vivienda tiene que tener un mínimo de 3 metros cuadrados de espacio afuera, es decir, no puede haber ya edificios de vivienda con departamentos sin terraza. Eso ya se eliminó y a raíz de la pandemia se está haciendo nacional. Este es un ejemplo de densidad media que se está construyendo acá en Nottingham. También todos los papeles académicos que están saliendo están corroborando que las densidades altas, en la densidad alta hubo menos salubridad, más contagios de edificios de altura donde la gente compartía corredores. No solo hay más problemas de salud mental, pero también hubo más contagios, donde la gente estaba más separado, tenía más aire libre, más acceso al verde, con ventanas grandes donde el aire podía circular en la casa, hubo más salubridad y menos contagios. Las densidades bajas trajeron bastantes problemas, sobre todo donde había población de edad o con problemas de salud que se tenía que aislar, porque fue muy difícil proveer infraestructura, llevar alimentos. Acá el gobierno a la gente que se estaba aislando le mandaba una caja de alimentos todas las semanas. No importa el nivel económico, nosotros recibimos una caja de alimentos todas las semanas porque había alimentos que empezaban a escasear. Entonces, densidades bajas traen un problema grande para proveer infraestructura, para acceso a los hospitales, etc. Entonces íbamos aparentemente por el camino correcto. Tenemos definitivamente que diseñar ciudades con muchísimo verde, acceso directo al verde, aire limpio y densidades medias. Todo eso
y crear espacios donde la gente tenga oportunidad de conocerse y de entrar en confianza y apoyarse mutuamente. Estábamos bárbaros. Ahora, miremos esto desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si todavía no están familiares con esto, conozco mucha gente aquí que todavía no está familiar, por favor mírenlo, es muy importante que cualquier diseño, cualquier legislación que tratemos de crear vaya mano a mano con los objetivos. Hay 17 objetivos y bueno, tienen muchos puntos cada objetivo, pero si los miramos y hacemos un análisis de todos estos objetivos, vamos a ver que hay 3 globos, digamos, yo los llamo globos, no son en realidad, hay 3 áreas donde el desarrollo sostenible es fundamental, que pongamos, como dicen en Inglaterra, que pongamos el clavo en estas 3 áreas. Una es la economía. No se puede plantear un tipo de desarrollo, un nuevo espacio público o un proyecto arquitectónico que no se puede pagar. Y dicho sea de paso, aquí en Reino Unido hay mucha legislación al respecto, donde cada vez que se manda un proyecto a planeamiento, al área de planeamiento, tiene que venir con un análisis de costo detallado y la persona que pone esta propuesta de planeamiento tiene que demostrar que no solo lo puede pagar la construcción, pero también el mantenimiento a largo plazo. También el medio ambiente, tenemos legislación que dice que el análisis de impacto ambiental, el análisis de aire, si va a cambiar el aire del medio ambiente, si va a bloquear el viento, etcétera, y qué impacto tiene con las especies. Todo eso está en legislación y es obligatorio demostrar qué impacto el desarrollo va a tener. Pero no hay nada con respecto al globito que yo lo llamo sociedad. Del área social todavía no está en legislación. El problema es que las motivaciones y actitudes que resultan en cierto comportamiento en los espacios públicos son aspectos críticos del desarrollo sostenible. Nosotros podemos hacer un espacio público, podemos construir un edificio que sea espectacular, que lo podemos pagar y es bellísimo y tenemos el mantenimiento resuelto de por vida con un medio ambiente genial. Pero si la gente no lo utiliza como fue previsto que lo iba a utilizar y si la gente no actúa con un comportamiento positivo con respecto al resto de la sociedad, eso es un proyecto fracasado. Entonces el camino a seguir por ahora, por donde vamos, parecería que involucra toda la teoría de diseño y evidencia científica y las guías prácticas de diseño que veníamos haciendo cuando vemos las vistas, la altura, la masa de los edificios, etc. Pero además, ahora va a empezar a haber un foco muy, muy fuerte en el comportamiento, la cultura, las creencias, la percepción y la psicología social y cómo todo esto influye en la forma en la que los espacios están usados o edificios. Y todo esto se está implementando en el gobierno del Reino Unido ahora en legislación. Está moviendo el tema de la sustentabilidad urbana en la dirección de la participación y el cooperativismo. Así es como lo está involucrando el Reino Unido en legislación. De ese lado viene el globito social al cual le llamo yo. La democratización del espacio público es fundamental para atacar ese globo social, porque una ciudad para todos es de todos únicamente si es pensada, creada, construida y cuidada por todos. Y este tipo de pensamiento es el que ahora está empezando a tener foco en toda la legislación. De hecho, hay una revisión del sistema de planeamiento completo, que es una revisión radical del sistema de planeamiento. Yo estoy participando en un foro que asesora al gobierno nacional en todo esto, así que estoy bien informada que este es el camino a seguir y es el camino que ya la legislación está siguiendo. El futuro del urbanismo parecería que es una combinación entre naturaleza y cooperativismo. Estas son las dos cosas en las cuales se va a empezar a enfocar todo el urbanismo futuro. Y es una cuestión de supervivencia, realmente, porque en el punto en el que estamos ahora, si no cuidamos al planeta un poquito más, nos vamos a extinguir. Ciertamente la evidencia apunta en esa dirección. Y el tema del cooperativismo es muy, muy simple. Otras especies, animales, que habitan el planeta pueden vivir por sí mismas, tienen capacidad de huir predadores, tienen capacidad de sobrevivir
en aislamiento. El ser humano no. El ser humano es una de esas especies que vive en sociedad. Y solos somos muy vulnerables. Solamente somos resistentes a la extinción en conjunto. Y todo este tipo de pensamiento ya está tan evidenciado y ha llegado tanto a niveles de gobierno nacional acá en Reino Unido, que empezamos a ver una cosa que acá se empezó a llamar la evolución del capitalismo hacia una otra fase de capitalismo, que en Reino Unido se llama capitalismo inclusivo. Aquellos que están interesados en sistemas económicos, mírenlo, es bastante interesante. No tengo tiempo de ver todo esto, pero estoy en un foro donde estamos viendo qué es el capitalismo inclusivo en cuestión de edificación y espacio público. Pero a lo que se refiere es a que el sistema capitalista se tiene que rever urgentemente para absorber este tipo de pensamiento, naturaleza y cooperativismo. Las guías de diseño de Nottingham estuvieron planteadas desde ese punto de vista y se enfocan en los aspectos que discutí en esta presentación y están disponibles para bajar gratuitamente en esta dirección que les doy ahí. Son guías de diseño que miran el tema de diseñar calles, espacios públicos, parques, viviendas, oficinas, todo tipo. Una serie grande de guías de diseño. Y hay dos focos que tienen estas guías, que es, por un lado, el criterio de diseño. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy simple, tener un jardín al frente de la casa con la puerta principal o tener acceso directo al verde. Criterios de diseño simples de entender, casi todo es gráfico. Y otra cosa en la que se enfocan estas guías de diseño es en el proceso de diseño para hacer ese proceso de diseño democrático y colaborativo. Es decir, trabajemos juntos con la comunidad para entender esos comportamientos y la cultura que va a hacer uso de esos espacios. En cuestión de cómo aplicar ese proceso de diseño y esta nueva fase, esta revolución colaborativa y de lo que llamamos codiseño, estamos bastante atrasaditos, digamos, incluso en Reino Unido, a trabajar con gente. No estamos acostumbrados. El rol del arquitecto, el rol del urbanista va a cambiar muchísimo y nos tenemos que preparar y poner en tono al futuro que se viene. Y para ello estamos diseñando una cantidad de recursos que la gente puede bajar en esta otra página, CoPlace. Son todos gratuitos, se puede ver y bajar. Hay ejemplos, hay cómo realizar eventos, todo tipo de cosas. Si se necesitan algo que no está ahí, por favor, contáctenme, no tengo ningún problema en compartir información. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues yo creo que esta presentación nos abre los ojos a todos nosotros como arquitectos, diseñadores, urbanistas, y sobre todo aquí hay que ponernos las pilas, ¿no? Porque si allá en Inglaterra están ya trabajando hacia esta nueva manera de diseñar y de trabajar con las personas y para las personas, creo que también aquí en México tenemos que ya acelerar motores y retomar un poco también todo lo que ya están haciendo allá en el primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que damos pie ya ahorita a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos un buen tiempo y eso es muy bueno. No sé si alguno de los invitados o usted, ingeniero Federico, quisiera decir algo. La maestra Margarita sé que está aquí presente, pero bueno, como mencionó, estaban juntas. Igual no sé si quiera participar. Hicimos la invitación abierta a lo que fue el Ayuntamiento de Zihuatanejo, a FIBASI, que es el fondo, ¿qué? Fideicomiso de Bahía de Zihuatanejo, que es como se maneja aquí la parte de la propiedad de Zihuatanejo, a Fonatur, que es el Fondo Nacional de Turismo, que es el que está encargado aquí del diseño urbano en Ixtapa. Entonces, no sé si alguno de estas oficinas de gobierno esté aquí también, que quisiera hacer alguna pregunta. Me parece que hay unos muy pertinentes puntos que pudiéramos integrar
a la parte de diseño que ahorita estamos llevando. A la maestra Margarita. Sí, maestra Margarita, adelante. Disculpo nuevamente porque estoy en reunión y tengo la cámara apagada. Pero, doctora, antes que nada agradecerle, fue muy puntual en sus apreciaciones, son bastante claras, técnicamente resueltas prácticamente. En efecto, tenemos un problema mundial que parte del análisis que hizo la ONU de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que en México, como bien sabemos, es y ha sido a lo largo de la historia del análisis a través del informe Brundtland y todo las reuniones de Río, o sea, ha sido letra parcialmente muerta. Y quien nos vino a enseñar la realidad fue la pandemia. O sea, cómo estamos desarrollando nuestras ciudades y cómo estamos afectando las tres esferas. Por la esfera económica ha estado jalando la esfera ambiental y la esfera social ha sido disminuida totalmente. Entonces, en México, lo que yo creo que es bastante positivo en este momento, doctora, es el hecho de que se incorporaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en el Plan Nacional 2019-2024, que es la guía y el eje rector del país. Entonces ya se llevó a otro nivel, ya prácticamente es el eje rector. Si no lo tenemos como una ley así establecidas, que son parciales en Semarnat y todo eso, pero ya es la guía del desarrollo del país. Eso nos lleva, cuando menos, en este país de economías emergentes, a tener claro que ese es nuestro eje y a partir de ahí tenemos todo el movimiento que centralizarlo en el bien común o en las empresas que de alguna u otra manera, precisamente por la emisión de CO2 en el primer mundo, pues intervienen en países como el nuestro, de economías emergentes, ¿sí? Entonces, poder cubrirnos de una u otra forma y preservar cuando menos lo que tenemos, como dice el desarrollo sostenible, para las generaciones futuras. No te gastes lo que tienes, cuando menos conserva lo que tienes, porque si rompemos esta capacidad, y lo puso de ejemplo nuestro presidente, si eres maderero, siembra. No te decimos que dejes la esfera económica, porque de esa vives y generas empleos, pero siembra y de ahí, de tu siembra, de ahí tú consumes la madera, que es un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo, en este momento, se están creando las plataformas apenas para poder dar pasos pequeños cuando menos, preservación de lo que tenemos. No le voy a decir que son agigantados para que tengamos un desarrollo sostenible. Sustentable inicialmente lo buscamos, pero sostenible, en donde incluyen las tres esferas, definitivamente no la tenemos. Entonces, yo de verdad no me resta más que agradecerle, doctora, fue muy, muy puntual en sus observaciones, y nosotros como arquitectos, yo soy arquitecta de profesión, de verdad tenemos que trabajar muy fuerte, porque cuando impactamos sierra y montaña, estamos dejando una huella ecológica irreparable para nuestro país y para el mundo, porque siempre pensamos que somos nosotros, los mexicanos, pero no. En el momento en que yo, Margarita Ramírez, hago algo, impacta a todo el mundo, ya a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas. ¿Podría hacer un comentario con respecto a lo que... Doctora, sí. Acá en el Reino Unido se fue por un camino, por las últimas 10 décadas, se fue por un camino equivocado, y espero, lo voy a mencionar aquí porque espero realmente que México no tome ese camino. Nos costó mucho salir de ese camino. El tema de pensamiento hace 10 años para cómo atacar y para cómo, digamos, tener en cuenta las tres esferas. Hubo una rama de pensamiento que inició el tema de tratar de
cuantificar la esfera natural de la naturaleza, la esfera ecológica y la esfera social en valores monetarios. Hubo mucho desarrollo de herramientas donde se empezó a poner un precio al acceso al verde. Las viviendas que estaban a 100 metros del verde se podían vender a 2.000 libras más que las viviendas, ese tipo de cosas. Las viviendas donde la gente se conocía se podían vender. Es un error gravísimo porque lo único que estamos haciendo al transferir todo a un sistema monetario económico es agrandar la bolita económica y pasar todo al signo libras o al signo pesos o dólares. Es un error. Cada una de las bolitas tiene su propio sistema de cuantificación. Quería aclarar eso. Doctora, en efecto, eso no es futuro, es pasado y presente de México como país. Y yo pondría de ejemplo Zihuatanejo, Acapulco, Cancún, que el derecho, la servidumbre de vista es monetario. O sea, si usted tiene una residencia que ve al mar, vale $1 millón, 3 millones de dólares. La misma, en el mismo espacio, en el mismo fraccionamiento, pero está atrás y no ve al mar, vale 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro que es una plusvalía. Y en México se ha dado, pero bueno, o sea, por ejemplo, Acapulco, por suerte tenemos 2 que 3 ventanas al mar, pero en Sigua no. Bueno, al menos lo que es Sigua Centro, ya hacia el área un poquito más alejado, pues están los terrenos, pero yo creo que va a haber otra pantalla que cubra el mar. O sea, ¿por qué? Porque tiene un valor intrínseco. Valor monetario. Ahora, imagínense ustedes si en lugar de calcular el valor monetario de viviendas que se pueden comparar entre sí, imagínense si en lugar de comparar ese valor de mercado, se comparara el valor de salubridad de cada vivienda y pudiéramos poner una medida de salubridad a la vivienda. Entonces ahí, doctora, tendríamos, perdón que la interrumpí, sí, la esfera social. En ese momento estamos cambiando la esfera económica y dándole valor monetario. Y eso sería la única forma de reconvertir este daño, al darle valor monetario a la esfera social. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es la economía la que rige pues el desarrollo de los países. Bueno, estamos perfilando a desarrollar un sistema monetario con otro sistema de valor para las otras dos esferas. Espero que en las próximas 2 décadas ya lo empezamos a ver. Sí, de hecho, se supone que estamos en un momento de una economía sostenible que te lleva a que tiene valor monetario el medio ambiente, que sería todavía un aspecto muy importante que México como país pudiera obtener esa plusvalía. El medio ambiente darle valor para conservarlo, no para depredarlo. Consérvalo y eso es una economía verde. Totalmente, totalmente. Gracias, doctora. Mil gracias a todos y una disculpa, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias para todos. Gracias. Gracias, maestra Margarita. Ingeniero Federico, y después continuamos con el arquitecto Francisco. Sí, gracias, doctora Connie. Yo tenía una pregunta para la doctora Laura Álvarez. Si esta cuestión legislativa de este diseño urbano nuevo, a esto del COVID-19, si también están considerando las escuelas, las universidades en Nottingham. Esa era mi pregunta. Gracias. Sí, vamos paso a paso. Las guías de diseño se basan en los espacios públicos, en el diseño de viviendas, porque acá tenemos una crisis de vivienda increíble, no sé si están al tanto, pero hay una deficiencia de vivienda muy grande, particularmente de vivienda social, y eso fue un punto que teníamos que resolver muy rápidamente, entonces fue la prioridad por un tiempo. Tenemos guías de diseño de vivienda ahora. Después pasamos al tema de la calle, donde la calle cumple una función muy, muy primordial en el desarrollo de comunidades, y la comunidad, el sentido de comunidad se estaba perdiendo en el primer mundo. Eso fue un foco de atención muy grande también.
Y en cuestión de adaptar las escuelas y adaptar los espacios públicos para sobrevivir el coronavirus y cualquier otra pandemia, porque vamos a ser sinceros, es probable que esto se repita o que el coronavirus mute o algo así. Es decir, una vez que lo hicimos vamos a tener los mecanismos para volver a hacer algo similar. No es simplemente, lo que se está haciendo no es simplemente poner líneas en el piso, que la gente no pueda distanciarse, eso ya se hizo todo, mantener una distancia, en lugares públicos, remover la mitad de las mesas en restaurantes, todo ese tipo de cosas se ha hecho en las escuelas también, cambiar la cantidad de alumnos por clase, la cantidad de maestros, aislar ciertas, todo el sistema está alterado completamente, pero a la vez se han puesto estrategias para volver a repetirlo si es necesario. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias, doctora Laura. Muy amable. Ok, gracias, Inge. Arquitecto Francisco, adelante. Sí, muy buenos días. Gracias, doctora. Muy interesante la conferencia. Mi pregunta, o más bien, me gustaría que nos diera su opinión. Usted comentó que pues estaba en Reino Unido, todo lo que nos habló de las estrategias y todo es en Reino Unido. Y usted es de Argentina, según entiendo. Sí, soy de Argentina. Bueno, hace 20 años que no resido. Ah, ok. Bueno, a lo que voy, pues usted conoce nuestra problemática de Latinoamérica, ¿no? México, Argentina, y a lo que voy, pues Reino Unido es un país primermundista, ¿sí? Realmente las tomas de decisiones, como usted comenta, son, creo, inmediatas, y aquí, usted sabe que aquí en Latinoamérica, vamos a hablar en específico, pues, de México, pues, la toma de decisiones no es tan fácil, ¿no? Y a lo que voy, ¿cómo podríamos aterrizar? Digo, aquí lo que usted comenta, lo único que tenemos es que nos marcan una X para el distanciamiento, la reducción del aforo, pero realmente la vivienda social aquí también es un problema. Aquí todos son huevitos, como usted dice, con ventajas de una ventanita a un patio cerrado, a un patio, perdón, abierto, en teoría de 1 por 1. Entonces realmente no tenemos esa ventaja de país primermundista. O sea, ¿cómo aterrizaría todos estos criterios que son muy buenos, muy interesantes, que se están haciendo en Reino Unido, pero realmente aquí, independientemente de la política, uno como arquitecto, ¿qué es lo que podría, en su opinión, hacer para un país tercermundista? Muchas gracias por la pregunta, muy relevante. Yo ejercí en Argentina antes de emigrar al Reino Unido y tengo muchos contactos, obviamente, mantengo contacto, así que sé exactamente lo que me está preguntando. Creo que, no voy a decir es una situación perdida porque no soy una persona negativa, digamos. Es una situación muy difícil. Mi opinión y el camino que yo tomé, no sé si es el más correcto, pero es el camino en el que mi moral me llevó a tomar cuando estaba ejerciendo en Argentina y cuando apoyo a mis colegas que trabajan allá todavía, es tomar una responsabilidad propia como profesional, en que todo lo que hago tiene que ser al máximo estándar. Y si los estándares no existen en el país donde estoy ejerciendo, voy a ir a buscarlos donde los hayan desarrollado y me voy a informar y voy a ejercer mi profesión al máximo estándar que yo tenga permitido. Esa es una responsabilidad personal que creo que cualquier profesional tendría que tener como parte de ejercer su carrera. El tema, lo que yo hice para mi contribución antes de emigrar, que fue muy poca, pero todavía se ven los rasgos, contacté a la municipalidad, esto fue totalmente por motus propio, contacté a la municipalidad y ofrecí mis servicios para desarrollar guías de diseño antes de emigrar para el municipio, con toda la evidencia teórica, y el municipio vio que la evidencia teórica valía la pena y que era lo que se estaba haciendo en primer mundo, y lo elevaron a la provincia y la provincia lo adoptó. O sea, la ciudad donde yo nací adoptó muchos de estos principios. Pero en realidad hice todo ese trabajo gratis. ¿Quiere que le diga, Francisco? En realidad no tengo la respuesta. Mi motivación fue, es necesario y lo voy a donar.
y voy a tratar de que la gente abra los ojos, y voy a tratar de ir a conferencias y de salir en la televisión y tratar de lograr que haya una conciencia civil desde abajo hacia arriba, para poner presión a los políticos a que hagan lo que tienen que hacer. Otra que esa no se me ocurre, disculpe. Ok, sí, no, le agradezco realmente, pues ese es el enfoque que como profesionistas deberíamos de tener, de ser lo correcto, ¿no? Y pues muchas veces, a veces lo correcto no es lo idóneo para el gobierno. Muchas gracias, doctora, y felicidades. Disculpe que no le puedo No, responder. no, de hecho es un punto de vista, la verdad que sí esperaba escuchar. Gracias. Gracias. Gracias, arquitecto Francisco. Tenemos a Oscar y posteriormente a Víctor Méndez. Oscar, adelante. Sí, buenos días, doctora, mucho gusto. Muy bonita conferencia. Yo me he dado cuenta y estoy viendo, tengo amistades en Estados Unidos y aquí en México, y lo que me dicen que está sucediendo, por ejemplo, resulta más barato trabajar en casa que rentar oficinas. Resulta más barato estar trabajando en casa y en una pantalla que estar gastando en oficinas tan grandes que ahorita, por ejemplo, TNT, todos sus empleados están trabajando en casa y les está resultando más económico porque no hay renta, no hay gastos de luz, no hay gastos de agua, no hay gastos de nada de oficinas. Tal cual. Entonces, ¿cómo ve usted allá que esté sucediendo? Y si está sucediendo o no, porque en Estados Unidos y en México sí está sucediendo. Está sucediendo exageradamente, totalmente. Hay obviamente fábricas y ciertos rasgos. Si está trabajando en la construcción o en fábricas, obviamente uno tiene que ir al trabajo de todas maneras, pero aquellos que pueden trabajar en casa, el gobierno está incentivando a que trabajen en casa. Desde a tan extremo que todos los trabajadores civiles, sea la salud pública, los municipios, hemos recibido un aumento de sueldo para cubrir los gastos de trabajar en casa, como la luz, el internet y la calefacción en el invierno. Que es un poco extraño porque en realidad antes teníamos que pagar nuestro propio transporte para ir a la oficina. Ahora están incentivando incluso económicamente que uno trabaje desde la casa. Pero a nivel municipio nos estamos replanteando qué va a suceder con el centro de la ciudad cuando todo el mundo se quede en la casa. Y si bien trabajar de casa reduce muchísimo la cantidad de emisiones de carbono y también ayuda a la cohesión social en los barrios, porque la gente trabaja en la casa, se conoce mucho más, va al supermercado de a la vuelta, va a tomar un café enfrente. Entonces los negocios, lo que está pasando es que este sistema de trabajar en casa está apoyando muchísimo la economía local y los independientes, que es una cosa buena. De hecho, están las cadenas están cayendo, como decimos en Argentina, como moscas, pero los negocios locales e independientes están resurgiendo y están yendo muy bien. El tema es qué hacemos con los centros urbanos, porque imagínense que Reino Unido tiene un sistema capitalista bastante fuerte, donde todo se basa al comercio y a la venta y a las tiendas. ¿Qué pasa con todas esas tiendas vacías? Ya venía decayendo por un tema de comprar en internet, pero ahora se exacerbó completamente. Y hay un riesgo muy grande de que los centros urbanos mueran, y estamos viendo cómo replanteamos, cómo reinventamos el centro y cuál va a ser la nueva función. Y aparentemente en el camino que estamos llevando ahora es que los centros urbanos van a tener una función mucho más de entretenimiento y sociabilizar, encontrarse con amigos, salir a comer, mucho más orientado a la comida y la bebida, mucho más orientado al entretenimiento, jugar juegos de 3D, ese tipo de cosas, y mucho menos orientado a la consumición de bienes. Es verdad eso, porque estas personas que trabajan en TNT iban muy temprano y el desayuno se los daban, su almuerzo, pues, que les llaman su almuerzo. Ahora se lo están enviando a su casa.
se lo están viviendo y bueno, qué bien para ellos, ¿no? Porque sí, también el dinero que se usaba en transporte y todo eso ya no está, Sí. Pero eso va a hacer que cambie mucho, porque sí está cambiando mucho el trabajo, la economía, el relacionarse. La única ventaja que tenemos nosotros aquí en este pueblo de Zihuatanejo, en esta ciudad de Zihuatanejo, es que es muy pequeño y está muy abierto y está muy... Y ese es para las visitas que hemos recibido, que ven Zihuatanejo, dicen, este es un paraíso porque se puede caminar, se puede hacer, no es necesario hacer todo eso en ese sentido, pero esa es una ventaja que tenemos y la quiero ahora sí que explayar porque es muy bonito en esta zona, trabajar en esta zona. Y la gente, por ejemplo, en México, mis hijos que trabajaban en México ya se fueron de la ciudad, de plano, se fueron a la ciudad porque ya están escogiendo lugares más pequeños. Eso está pasando. Las provincias Sí, están llenando, entonces sí. pues también es bueno porque la economía se está moviendo en ese sentido. También está pasando mucho. La gente puede trabajar de cualquier lado. Tengo compañeros que vivían en Nottingham y ahora se fueron a España y trabajan remoto, pero en empresas británicas, pero Sí. trabajando donde sea. Y mucha gente está pensando en comprar un lugar chiquito en el medio del campo donde haya mucha naturaleza y trabajar ahí y olvidarse de la ciudad. Todo lo que vimos en la revolución industrial, cuando el campo migró a la ciudad, se está revirtiendo. Exacto. Muy bien, gracias. De nada. Gracias, arquitecto Oscar. Seguimos con Víctor Méndez. Adelante. Víctor Méndez. Bueno, seguimos entonces con Arturo, el arquitecto Arturo Crescencio, en lo que Víctor se conecta posiblemente. Adelante, arquitecto. Hola, buenos días a todos. Buenos días, arquitecta Laura Álvarez. Felicitarla por su exposición, por su ponencia muy clara, un lenguaje muy accesible a todos, ¿no? Sobre todo a los muchachos, a los estudiantes que están hoy escuchando esta conferencia. Me gustó mucho, digamos, toda la estructura de sus conferencias, donde una palabra que se utilizaba mucho anteriormente, ¿no? Que era humanizar todo, ¿no? Humanizar el diseño, humanizar a las ciudades, que todos sientan la ciudad como parte de ellos, ¿no? Que sientan que ellos intervinieron en el diseño de su ciudad. Sin embargo, como lo decía el arquitecto Francisco, ¿no? Todavía en los países del tercer mundo, pues estamos años atrasados, ¿no? En el sentido de que todavía venimos atrás con los principios decía usted, de la revolución industrial, ¿no? Todavía tenemos los principios de que lo que manda es el dinero, de lo que manda es el petróleo, de lo que las ciudades se deben desarrollar para mayor producción, para mayor mayor densificación, etcétera, ¿no? Más que una pregunta, me gustaría que, dirigiéndose un tanto más a los estudiantes, pudiera darles algún mensaje, ¿no? De decirles por qué es mejor optar por una humanización de las ciudades, una humanización del urbanismo, ¿no? Y para que los muchachos ahorita que todavía están en una etapa temprana de su preparación profesional, sepan a dónde dirigir su pensamiento, sus decisiones, sus esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, coincido completamente. Una vez, para los estudiantes les comento que fue muy difícil cuando emigré a Inglaterra. No emigré con un trabajo de arquitecta, emigré y trabajé de limpiar hoteles y ese tipo de cosas hasta que conseguí un trabajo de arquitecta, ¿no?
Y tuve unas cuantas entrevistas. Y hubo una entrevista donde conseguí mi primer trabajo de arquitecta. Y en esa entrevista lo que me preguntaron es, ¿por qué seguiste arquitectura? Y yo no estaba preparada para responder esa pregunta. Y respondí del corazón. Yo dije que yo seguía arquitectura porque creo que mi lugar en el mundo es hacer que la gente tenga una mejor experiencia, que pueda conseguir recuerdos, que pueda conseguir amores, que pueda conseguir amigos en un lugar que yo pensé pensando en ellos, considerando cómo ellos necesitaban ese espacio. Y si no lo hago pensándolo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista cómo la gente experimenta y vive en los lugares, entonces mi trabajo no está hecho. Y conseguí el trabajo. Me dijeron que nunca nadie les había respondido de esa manera. Pero no tiene sentido. La arquitectura no es una ciencia o una forma de escultura. No estamos haciendo un arte para que todos nos admiren. Lo que estamos haciendo es, estamos modelando el espacio que habitamos para hacerlo apto para la vivencia humana, lo más apto posible, para beneficiar al ser humano desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud. Si no hacemos eso, entonces nuestra carrera está equivocada porque estamos siendo artistas, artesanos, para alimentar nuestro propio ego. Y de eso no se trata la arquitectura. Esa es mi respuesta, Arturo. Espero que le haya servido. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me comentaba Víctor Méndez por chat que su micrófono está fallando, entonces, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta y ya sea que no lo quiera expresar, por favor en el chat pónganla, yo la comento aquí, entonces, para que no se queden con ninguna duda. Sí, maestra Margarita, adelante. Sí, doctora, me pude salir ya completamente, pedí permiso. Es que quería verla, que me viera y verla de frente y darle las gracias, doctora. Lo que acaba de decir es, yo creo que el verdadero oro que podemos tener los arquitectos y como ser humano. De repente nos sentimos los artistas y que estamos en un pedestal y que vamos a modificar una ciudad según mi visión. Y realmente inicia en el corazón del arquitecto. Lo que usted acaba de decir es un regalo, yo creo, para todos los jóvenes, para todos los arquitectos, esa humildad y esa nobleza de dar lo mejor de ti, pero no según tu visión. Tienes que acercarte a la persona, irte. A mí me pasó algo bien interesante. Fui a un poblado que vino la Sedesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, porque hubo una devastación, hubo una inundación y les vino supuestamente a reconstruir sus casas. Es una zona totalmente rural de la montaña. Y yo cuando llegué, yo estaba en carreteras y cuando vi las casas yo dije, ¿cómo se atreven a faltarle respeto a la población? Hicieron una hilera de casitas prefabricadas a gente totalmente acostumbrada a su patio, su baño allá en la esquina, en la parte más baja, con su perro, sus guajolotes, y le haces una filita. Lo que hicieron los pobladores es meter ahí las gallinitas, los cerditos, pues ellos no van a vivir y van a estar oyendo al vecino. Sí, prefieren volverse a instalar en sus terrenos con altísimo riesgo que irse a meter a algo que ellos no están acostumbrados. Entonces, lo que usted dijo es cierto. O sea, esperamos que venga un Salvador, que venga el Estado a decirte qué hacer. Oye, eres arquitecto, tienes algo que se llama ética profesional, tienes valores, y tal vez sea el momento de que uno de tus clientes con poder adquisitivo lo ayudes a que cambie de conciencia. Porque lo que dije hace rato, yo no impacto mi país o mi región, yo impacto el mundo. Sí. Yo emito CO2 para el mundo, pero también puedo dar lo mejor de mí para el mundo. Y eso es lo que yo más me llevo, doctora,
de todo su gran conocimiento que nos compartió, la humildad y el amor de ser arquitecto, no llegar, transformar y golpear a nuestro mundo. De verdad, doctora Laura Álvarez, mil gracias. Yo estoy segura que los jóvenes, los arquitectos, los docentes y los administrativos, aunque no sean de arquitectura, porque el tema que nos dio es de conciencia universal, del desarrollo del ser. De verdad, doctora, mil gracias por estar aquí con esta comunidad tecnológica de la Costa Grande, en Guerrero, en uno de los estados que le han puesto una etiqueta de los más pobres del país. Y yo le puedo asegurar, doctora, que si usted viene, se va a dar cuenta que somos de los estados más ricos. Nada más que nos creímos ese mote. Muchas gracias por su comentario, me hace llorar, pero es por lo que me sacrifiqué por años y años. Me alegra que alguien lo pueda percibir. Le voy a comentar que la grandeza no se mide en valor monetario. Y un proyecto puede ser el más pequeñito. Y yo me acuerdo que uno de los proyectos que hice con más amor y con más esfuerzo fue la casita de mi perro. Recuerden, no, la grandeza no tiene nada que ver con el valor monetario, y ustedes pueden estar haciendo un proyecto que impacta a nivel gigante, universal, porque le cambió la vida a una persona. Es correcto. Totalmente de acuerdo, doctora. Ciertamente muy humanistas estas palabras y muy puestas en tierra, ¿no? Que creo que a todos siempre nos viene bien un chequeo de ego y saber que bueno, empezar desde abajo es la mejor recompensa. Nos acompaña también ahorita el arquitecto Eloy León, que es el encargado de despacho de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. Y tiene una pregunta, una participación. Adelante, arquitecto Eloy. Hola, muy buenos días, doctora. Gracias por traer una conferencia aquí al municipio de Zihuatanejo para que nosotros como municipio sepamos y aportemos un poco de lo que es la nueva normalidad. En mi participación muy personal, yo he estado al pendiente del urbanismo ahorita por el tema en donde estoy, dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano, y he leído también de que pues, los espacios públicos se deben de adecuar a esta nueva normalidad en cuanto a cuestiones de mayores espacios. Leí un artículo donde se les da más prioridad a los comercios ya que a los mismos, al mismo transporte, a los autos, y pues con toda razón, ya que esta nueva normalidad, esta situación que está pasando en el mundo ha impactado de sobremanera, como oír los comentarios de que pues hay menos movilidad, así que eso ha dado a dar más espacios públicos abiertos, donde también eso se pueda adecuar a los comercios, donde los comercios haya que pueda uno aperturar a darles otorgarles un espacio más para que esa nueva normalidad pues, se esparzan más las personas, quedemos más separados con esta nueva normalidad y asimismo no haya tantos contagios. Es importante escuchar estas conferencias nuevamente, como les comento, y pues les agradezco. Aquí entré un poquito tarde a la conferencia, pero aquí estamos al pendientes por el bien de Zihuatanejo y toda la información que se tenga, pues con mucho gusto la vamos a aplicar para que sea un municipio
más ordenado, que se aplique o que se adecue a la nueva normalidad. Pero sí es importante escucharlos, pues, para que de alguna manera todos los que estemos aquí en la conferencia pues, tomemos o consideremos lo que se platica aquí, de esparcirnos, de buscar espacios, por decir, hacer oficina en casa, tener menos movilidad, es muy importante. Las opciones que se han venido escuchando, y pues agradecerles al tecnológico y pues a usted, doctora, esta participación tan importante para el municipio. Muchas gracias. Le voy a hacer un comentario a lo que usted estaba diciendo hace un minuto, que los comercios necesitan más espacio y incluso sacando espacio del transporte y de los vehículos. Ese fue mi primer tarea cuando entramos en cuarentena. Mi primer tarea fue tomar un mapa de Nottingham y ir en el detalle a cada callecita a ver dónde podemos sacar el transporte y darle ese espacio a la gente para que pueda hacer cola para entrar a comprar algo, porque si no los comercios van a cerrar. Esa fue mi primer tarea y fue bastante deprimente, pero no por el punto de vista porque me gusten los autos ni el transporte, no. Sinceramente ahí entré conciencia de que esto es un cambio muy grande. Entré conciencia que esto puede volver a pasar y tuve un par de días haciendo ese mapa donde pensé muchísimo. Y le comento lo que tuvimos que hacer acá en Nottingham porque los fondos monetarios no estaban para hacer todas las transformaciones que necesitábamos hacer tan rápido. Entonces lo que se hizo acá es empezar con cambios temporarios. Por ejemplo, quitar una calle, uno de los carriles de autos y dárselo a las bicicletas, pintando la calle con pintura común y corriente, poniendo conitos. Y si eso funciona, eso lo mantenemos, y si funciona y si la gente se acostumbra, entonces cuando tengamos el dinero lo hacemos permanente. Pero no hace falta hacer un cambio de infraestructura completo. Se pueden hacer cosas temporarias, probarla y ver cómo la gente reacciona, preguntarle a la gente si le funciona, tenerlo 2 o 3 semanas, ver qué pasa, cambiarlo de otra manera, y cuando haya algo que funciona para todos, adoptarlo y ahí invertir el dinero. Perfecto, me parece que sí, ciertamente tenemos que ir poco a poco probando, incluyendo precisamente esas necesidades reales, ¿no?, de la sociedad, que son por la que trabajamos o deberíamos de trabajar. Víctor Méndez, que tenía falla de micrófono, me pasó la pregunta por chat, que es la siguiente. Él pregunta, ¿cómo normar el transporte público en un país donde el transporte público es el medio principal donde se mueven las masas y de alguna forma poder promover la distancia en lugares muy concurridos, considerando que el nivel económico es muy bajo? Excelente pregunta. Le voy a comentar lo que hicimos en Nottingham. No sé si tiene aplicación allá, pero está testeado lo que estamos haciendo. Formamos un equipo con el municipio, los proveedores de transporte, un equipo específico para resolver el tema. Es un problema muy grande porque Nottingham está prácticamente servido totalmente por transporte público. Por años estuvimos implementamos un sistema de tranvía, el transporte público ganó el mejor transporte de la nación por 5 años consecutivos. Hay mucha inversión en cuestión de transporte público y ese es un tema muy grave para nosotros porque solamente hay cierta capacidad, la gente tiene que estar distanciada 2 metros adentro del colectivo. Ya la capacidad, los transportes venían totalmente llenos de gente, esto no va a pasar. Y el riesgo era que la gente va a volver al auto. Entonces, lo que se hizo en Nottingham es formar un equipo que está totalmente investigando eso, dedicado a investigar eso. Estamos haciendo cuestionarios a la gente, qué haría, cómo se va a mover de ahora en el futuro, cómo le cambia la vida, va a trabajar de casa. Entonces, estamos tratando de tener cierta cantidad de números, cuánta gente piensa que va a trabajar de casa en forma permanente, cuánta gente va a ir al centro, y si va al centro, cuál sería su preferencia.
Y entonces también hay dos cosas, pero requieren inversión, obviamente. Una de las cosas es facilitar bicicletas y la otra es poner en testeo los scooters eléctricos para que la gente pueda ir al centro sin usar transporte público, pero sin usar el auto tampoco. Eso es lo que estamos haciendo. Otro tema también que se está viendo es reforzar los centros pequeños fuera de la ciudad para que la gente no tenga que ir a la ciudad. Por ejemplo, agregar un cajero automático o un banco o un correo postal donde no hay, para que la gente no tenga la necesidad de moverse tanto. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto, bueno, yo creo que sí. Aquí ya me comentará por el chat. Pero bueno, precisamente es la idea, ¿no? Crear subcentros urbanos a manera de un poquito diversificar esa centralidad en la parte principal de toda ciudad, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna otra participación. Estamos, bueno, pasaditos 11 minutos después de las 10. Creo que está muy bien. De todas maneras, tenemos todavía otros 15 minutitos más. Si hubiera alguna otra participación que quisieran hacer. Bueno, si no, de lo contrario, a ver, sí, muchas gracias, dice Víctor Méndez, que respondió a su pregunta. Gracias. Pues sería, yo creo, todo. Muchísimas gracias. Quedaría ya nada más darle las gracias nuevamente. Creo que esta participación y toda la información que nos presentó en el PowerPoint, que vamos a poder además ver una y otra vez porque tenemos la oportunidad de haber grabado la conferencia. Muchas gracias. Bueno, para todos los muchachos, los arquitectos que nos acompañan el día de hoy de nuestro municipio, y le agradecerle, la maestra Margarita, nuestra directora, también estaba bastante contenta de que pudiéramos tener este tipo de conferencias. No sé, maestra Margarita, si usted quisiera decir algo. Bueno, yo estoy agradeciéndole a la doctora Laura Álvarez desde su llegada en su desarrollo y hasta el final, su precisión y sobre todo su experiencia, doctora, porque no nos trae datos técnicos, nos trae datos técnicos aplicados a una realidad y a una nueva normalidad mundial. En este caso, yo creo que independientemente de si somos países del primer mundo o de economías emergentes como México, tenemos el mismo reto para resolver como arquitectos y como ciudadanos del mundo. Así que, doctora Laura, no tengo más que agradecerles a nombre de la comunidad tecnológica del TGNM de Costa Grande. Guerrero es su casa, cuando guste, está invitada y yo creo que sería un honor para nosotros recibirla aquí en Guerrero y en nuestro bello país que es México. Muchas gracias, ya estaba por decirle exactamente lo mismo. Un día de estos, cuando se levante la cuarentena, le voy a pegar una visita, si no les molesta. Por favor, gracias. Muchísimas gracias. Fue un honor haber estado con todos ustedes. Y si necesitan algo, si quieren más información o si piensan algo cuando se van a dormir, por favor, contáctenme, no hay problema. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. ¿Pueden, por favor, abrir todos los que tengan su camarita para poder tomar una fotografía final? Yeah. Los que tengan camaritas, si pueden abrirla, por favor, para tomar una fotografía de todos. Ok. A ver. Yo les voy a comentar cuando sonrían para poder precisamente hacer la impresión de pantalla. De acuerdo. Muy bien. A ver, todos sonriendo. ¿Dónde está la doctora? Ya se me perdió. Acá está. Ok. Todos sonriendo. A ver, déjenme ver cómo salió la fotito. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Gracias, Laura.
Gracias, Adiós. doctor. Gracias, doctora Álvarez. Buenos días. Gracias a todos. Este día. Excelente día.